Vamos a la palabra del Señor y quiero que abra conmigo en su Biblia en el Salmo 27. Es un salmo de David, seguro lo escribió en momentos de dificultad, temor, persecución, en momentos donde tantas cosas se nos cruzan por la cabeza. A veces Dios me ha dejado solo, todas las cosas que me pasan, cuántas cosas nos pasan, y le pasaba a David también, ¿no? Este salmo dice desde el primer versículo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a continuar enseguida. El temor. El temor nos ciega los ojos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por esos momentos de temor? El temor nos aprisiona dentro nuestro. Y cada uno de nosotros tantas veces hemos sido prisioneros del temor, por muchas razones por las que usted se pueda imaginar. Quizás sentir temor al rechazo, sentir temor a algún mal, a sentirnos mal interpretados, temor a la inseguridad, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a un enemigo real, como lo tenía David, porque tenía enemigos reales, lo perseguían, buscaban para matarlo. Dice, aunque un ejército acampe contra mí. Y de hecho ejércitos buscaron matarlo, lo buscaban para destruir su vida. Pero había una promesa sobre él, había un Dios que lo guardaba. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Qué pasaría si a usted lo persigue un ejército? Aférrese de este versículo. Decir, aunque un ejército me busque, aunque un ejército me persiga, yo no voy a temer. El temor es como una sombra oscura que nos rodea. Cuando estamos en temor, no existe otra cosa que decir, bueno, estoy frito, no va más, se termina todo, ya con esto ya no sé qué hacer, mañana ya es un día catastrófico. ¿Y cuántas cosas nos hace ver el temor? El salmista podía disipar esa oscuridad con la que el temor lo abrazaba, diciendo y poniendo su confianza en Dios y proclamando él: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es mi Dios, Él es el que está conmigo. ¿De quién temeré? Pero si es Dios el que está conmigo, ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios creador de todas las cosas. También Jesús lo proclamaba así. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo decía, yo soy ese Dios. Yo soy ese Dios que salva, yo soy ese Dios que ilumina, yo soy ese Dios que disipa el temor. ¿Sabe que la palabra salvación, utilizada en aquel salmo, en el Antiguo Testamento, es Yasha, que significa liberación, prosperidad, salvación, seguridad, socorrer? O sea, cuando nosotros proclamamos Jehová es mi luz y mi salvación, estamos diciendo, Él es el que me da libertad, Él es el que prospera mi vida, Él es el que me salva, Él es mi seguridad, Él me va a socorrer. Todo eso estás diciendo, porque eso significa esa palabra. En el Nuevo Testamento Jesús también lo decía. En Lucas 19:10, por ejemplo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento, particularmente en el griego, esta palabra se dice sozo, que significa
salvar, liberar, proteger, sanar. ¿Por qué creen que Jesús dijo, que también lo dice en otras partes de la Biblia, yo soy tu sanador? Pero ¿qué es más importante, que sea tu sanador o que sea tu salvador? Porque cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, también dentro de esa palabra salvación está incluida la sanidad, la protección, la libertad. Así que siempre acéptalo como tu salvador. Y hoy el mundo no quiere a Jesús como su salvador. Él no quiere a Jesús como yo quiero que me prosperes, yo quiero que me sanes, pero no me importa que seas mi salvador. No me importa, yo voy a llevar mi vida, pero sí quiero beneficios. Cuando tú tienes a Dios como tu salvador, es cuando puedes obtener los beneficios que Él tiene: sanador, proveedor, protector, libertador, aquel que rompe las cadenas, aquel que libra del temor. Dios es mi fortaleza. ¿Quién podrá atravesar esa fortaleza? Decía el salmista. ¿Sabe? En la antigüedad, hoy no tanto, pero en la antigüedad las ciudades se rodeaban de muros que eran de casi 6 metros de alto, 4 o 5 metros de ancho, todavía con guardia, todo por arriba. Era imposible atravesarlas. Y decía el salmista, quizás mirando estas fortalezas, Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. ¿Quién podrá atravesarla? ¿A qué le voy a tener miedo? ¿Sabe? Cuando tenemos a Jesús, que es nuestro Salvador, lo tenemos todo. No necesitas otra cosa, porque aún así Él sabe todo lo que necesitas. Hay otra cosa, un enemigo muy grande que tenemos y está cerquita de nosotros. Y lo tenemos entre nosotros y hay que saber usar. Es nuestra mente. ¿Sabe que el 90% de lo que nosotros nos preocupa o le tememos, solo, lo digo de otra manera, todo lo que a nosotros nos preocupa o le tememos o nos imaginamos, solo ocurre o termina sucediendo solo el 90%. Solo el 10%, perdón. O sea, el 90% hemos estado gastando energía, miedo. No voy a hacer esto, no voy a salir, no voy a poder, no voy a tener. Y te lo inventaste. Te lo inventaste, ni siquiera era real. Fue todo en tu cabeza. Dijiste, no se puede, no hay, no tenemos, no queremos, no sé. Solamente el 10% podría suceder. Entonces debemos aprender a quitar ese temor, esa negativa, ese no se puede. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El 90% de las historias que nosotros hacemos en nuestra cabeza, maquinamos, ¿cuánto le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Y no te digo que todavía no pasa, sí, pero hay que decir, bueno, yo me aferro del 10%. Yo sé que eso es todo una invención, el enemigo está queriendo hacer algo en mi cabeza, no sucede. Ahora, cuando nuestra cabeza está desocupada, dice que nuestra cabecita es el taller del diablo. Cuando estamos desocupados, cuando nuestra cabeza está desocupada, es cuando empezamos a maquinar, a pensar cosas contra todo, ¿no? Ya empezamos a pensar cosas de, no sé, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro pastor, de nuestro presidente, del verdulero, del carnicero. Pero cuando estamos desocupados, cuando la cabeza se encuentra vacía, es allí cuando dice, bueno, yo voy a hacer un trabajito. Allí entra el enemigo, comienza a hablarnos, a veces sin mucho ruido, empieza a trabajar dentro de nuestra cabeza. Y bueno, y me duele acá la oreja. Vamos a Google.
Google dice, cuando te empieza a doler la oreja, es un síntoma de que un cáncer ha avanzado y vas a morir. Avanza tan rápido que muere en 2 meses. 2 meses voy a morir. Tengo un cáncer. ¿Por qué? Porque me empezó a doler aquí la oreja. Y Google dice que... Y allí la cabeza comienza a funcionar. Y no nos creamos tantas cosas. Y vas al médico y te dice, ¿qué te pasa? Me duele la oreja. Hace el médico, tenés infeccionado por el arito que te has puesto, ese es barato. Esos aritos que se compran en los kioscos, ¿vieron? Mi cabeza es allí. Es en ese lugar donde nosotros necesitamos saber que hay luz y salvación de Dios. Que llegue, que esa palabra del Señor sea firme en nuestra cabeza, que la creamos con nuestra cabeza, con nuestro corazón. Por eso el salmista decía, unge mi cabeza con aceite, unge mi cabeza con aceite. Cuando eso le ponían el aceite a las ovejas para protegerlas de las moscas. Porque las moscas entraban en las partes blandas de la oveja y cuando entraban ellas dejaban sus larvas, esas larvas se transformaban en gusanos y esos gusanos hacían una gran infección. Llegaba el momento que a causa de esa infección las ovejas hasta llegaban a golpear la cabeza contra las piedras, contra los árboles, intentando la muerte. ¿Por qué? Porque en un momento entró una mosca. Entró una mosca y puso una larva tan pequeñita. Y así hace el enemigo con nuestras vidas. Por eso tenemos que pedir, Señor, unge mi cabeza con aceite. Unge, y ese aceite también representa el Espíritu Santo. Sea el Espíritu Santo trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Todo el Salmo 23 nos inspira a confiar en el Señor. ¿Lo quieres repetir conmigo? A ver, lo pongamos y podemos leerlo entre todos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Esa confianza puedas tener y seguro lo sabes de memoria a este Salmo 23. Y es casi parecido al Salmo 27 que estamos viendo. Después lo va comparando y habla casi parecido. En la Biblia aparece 365 veces la palabra no temeré. La frase. ¿Por qué será? ¿Será porque hay 365 días y uno para cada día que el Señor te dice, no temas, no temas, no temas? Yo estoy contigo, no temas, yo soy tu ayudador, no temas, yo soy tu salvador, no temas, yo soy el que te ayuda en los momentos de dificultad. No temas, no temas. Amén. El apóstol Pablo nos ayuda y nos manda a cambiar la manera de pensar. ¿Y qué podemos pensar? Bueno, muchos de nosotros tenemos la costumbre, y no está mal porque debemos estar informados, pero vemos los noticieros y los noticieros, todas pálidas. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar? Todo un tormento, una tormenta de malas noticias, y eso comienza a atemorizarnos y el futuro. Confía en el Señor. Más vale aférrese a su palabra y llénese de ella
En Filipenses 4:8, lo leo en la traducción lenguaje actual, el apóstol Pablo decía: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Aún hay cosas que en las redes sociales son mentiras. Son mentiras, solamente sirven para atemorizar. Y si sucede, ¿cuál es? Dios está conmigo. Amén. Piensen en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Cambiar la manera de pensar. ¿Nunca le ha pasado? Seguro que sí, porque a mí me ha pasado, que viene alguien y cuando te ha saludado como frío. Rápidamente, mi cabeza, este no me quiere. Ya, y empezamos a pensar mal. ¿Y cómo no es más fácil de preguntar, che, ¿cómo estás? Estoy re mal, vos sabés. Acaba de fallecer, no sé, mi abuela. Y yo ya me hice una película de que a mí no me quiere, cuando él o ella está pasando por otra situación. Es que películas que nos armamos, ¿no? El salmista había encontrado la forma de encontrar la paz. Porque aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? ¿Confiaba en quién? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? El rey Saúl buscaba para matarlo con un gran ejército. Tenía razón para tener miedo. Tenía razón. Encontré un texto que dice remedio para el temor. Había un versículo allí. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo va a ir todo bien. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús estuvo en el mundo. Jesús caminó en este mundo. Jesús sufrió cosas similares a las nuestras y aún peores. Porque a ninguno de ustedes, como a mí tampoco, me tiraron piedras literales o me buscaban para matar. Habrán dicho cosas. Pero Jesús, los apóstoles, ¿saben? Buscaban para matarlo. Lo invitaban a cenar para matarlo casi. Para sacar una info que lo pueda complicar. Mire, dice así, en el año 1735, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a Colonia de Georgia de las Américas. Juan Wesley era un predicador, un hombre muy usado por Dios en avivamientos. Y él viajó, dice, en medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. En ese viaje comenzó una gran tempestad y los pasajeros, dice, Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos que, no teniendo recursos para pagar la comodidad de unos camarotes, tuvieron que quedarse en la cubierta, o sea, en la parte de afuera, y sufrir la furia de la tempestad. Después, el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. En medio de la tormenta, esta gente estaba cantando. Los moravos le contestó, le contestó con una pregunta. Señor Wesley le dice, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Mira la diferencia entre creer al Señor y aferrarse a sus promesas, o a veces olvidarse. A veces permitir que la tormenta aquiete, cambie nuestra manera de pensar. Porque es
cuando nosotros nos aferramos a la promesa de Dios, cuando podemos avanzar en medio de la tormenta. Esta gente podía cantar cuando la tormenta era lo más feroz. Y estaba allí él, su esposa, sus hijos, y cantaban al Señor. Ahora, ¿y si la tormenta por la que estás pasando es real? ¿No quisieras que sea, no sé, el último canto de alabanza, de gratitud al Señor? Igual, Él te busca, Él te lleva, Él está contigo. ¿Qué más quieres? ¿Estar temblando allí de miedo, sufriendo aún más? No, confía en el Señor. Continuamos allí en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hay un versículo, este versículo 4, lo leo en la traducción lenguaje actual, dice así: Dios mío, una sola cosa te pido, una sola cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Usted se ha imaginado, y quizás cuando escucha este versículo dice: ¿cómo hago para vivir todos los días en la iglesia? No sé, cada uno elijamos acá un lugarcito, nos quedamos, separamos con cortinas, camas, allí. No sé las cosas que se imaginan. Quizás el salmista, cuando estaba escribiendo esto, cuando decía la casa de Jehová, su templo, estaba quizás refiriéndose al tabernáculo que él había levantado en Gabaón, el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios, donde la guardaban. O quizás tenía en memoria el templo que su hijo Salomón levantaría para el Señor. No sé. Pero lo más probable era que se estaba refiriendo: Señor, yo quiero estar cerca de tu presencia siempre. Porque ese mismo salmista vivió muchos años de su vida aún en el campo, en cuevas, y allí era donde su confianza ponía al Señor. Señor, yo quiero estar cerca tuyo. No tengo otra aspiración. Quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu templo, quiero estar donde tu presencia habita, donde no tiene límites, donde no hay paredes, donde tu presencia habita en la eternidad, donde esa presencia del Señor podemos encontrarla en el lugar íntimo. Sí, la casa del Señor es el lugar donde Él nos ha llamado a congregarnos para compartir, para hacer sacrificio de alabanza, para bendecirlo, para escuchar de su palabra. Y después de estar 2, 3 horas aquí, varios días a la semana y todo el otro tiempo, Señor, que tu presencia me acompañe. Señor, que tu presencia esté conmigo. Y esa era la presencia que Él quería. Una presencia de la cual Él no podía esconderse, pero una presencia en la cual Él podía entrar. Él podía habitar allí. Él podía permanecer. Donde esté, sea en su casa, en el campo. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una frase que dice que el sol sale para todos, ¿verdad? Eso es verdad, el sol sale para todos, pero la sombra del abrigo, o sea, la sombra o el abrigo ese, las alas del Omnipotente, solo es para aquellos que habitan. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente el habitar, solamente el permanecer, solamente el anhelar siempre su presencia es que puedes gozar
de esa cobertura. Amén. Porque ¿cuántos no hemos nombrado este salmo? Es cuando nos hemos sentido en dificultad, presionados, cuando había el COVID, ¿se acuerdan? Que habita el abrigo del Altísimo, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y yo voy a andar así como si nada. 3 o 4 veces me agarró COVID. Y aquí estoy, ¿no? Hay algunos que no han pasado. Sobre una roca me pondrá en alto. Y dice el Salmo 18, 2. Este versículo es muy lindo. Puedes marcarlo, puedes aferrarte a él. Casi resume la mayoría de lo que estamos leyendo. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío. Cuando tú miras a Dios, tú le estás diciendo: tú eres todo esto para mí. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Vieron cómo este solo versículo abarca casi todo? Tú eres, Señor, mi fortaleza, mi escudo, mi refugio, mi castillo, mi salvador, mi libertador. ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo esperar? Amén. Vayamos de vuelta al Salmo 27. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Tantas veces nosotros, ¿por qué no viniste al culto? No, es que me sentía mal. Como dirían los tucumanos, y de ahí. Si esa es la idea, hacer ese sacrificio de alabanza: Señor, yo estoy mal, yo no me siento bien. Es más, el temor está comenzando a dar vuelta por mi cabeza. Me siento que no tengo, he perdido la confianza, que mi fe ha bajado. Entonces allí corro hacia su presencia y hago el sacrificio de alabanza. ¿Quién dice que es fácil levantar nuestras manos cuando estamos mal? ¿Quién dice que es fácil darle gracias al Señor cuando estamos enfermos? Cuando tenemos problemas. ¿Quién dice? No es fácil. Es allí un sacrificio de alabanzas al Señor. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Amén. Júbilo dice. Estar alegres en medio de la dificultad. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando pones en Dios, o cuando pones a Dios en primer lugar, cuando levantas a Dios sobre tu vida, Él es tu justicia. Él no va a permitir que seas avergonzado. Él, ¿sabe? El cristiano nunca pierde. El cristiano, aquel que está con Dios, nunca pierde. Lo que aparenta ser quizás una pérdida en el mundo, para nosotros, para el reino de Dios, siempre es ganancia. La aparente muerte de Jesús fue la victoria más grande para nosotros, para el cristianismo. Porque Cristo murió, pero resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, bueno, sí, un aplauso, ganaron ellos. Pero no ganaron. El enemigo no venció, no ganó, el enemigo fue destruido. Cuando mataban a los cristianos, cuando perseguían y mataban a los cristianos allí en esa primera iglesia, y aún al día de hoy matan a muchos cristianos, ellos decían: bueno, los estamos exterminando. No, ¿sabe lo que sucedía? Aquellos que podían escapar iban y hacían más cristianos en otro lugar. Lo que estaban haciendo era todavía extender más el evangelio. Eso que parecía malo, y aún para los cristianos parecía malo, era el reino de Dios. El reino de Dios se estaba extendiendo. La prueba más dura de Job
fue la que pudo hacer abrir sus ojos. Y él pudo decir, ahora puedo ver y puedo entender a Dios. Antes no lo entendía. Ahora mis ojos son abiertos. Y Dios le devolvió todos sus bienes, su familia, todo lo que le quitó y aún mejor y en mayor cantidad. En Dios siempre, siempre ganas. ¿Quieres ser del equipo que siempre gana? No te hagas ni de River ni de Boca. Eso te voy a decir. Porque andan mal los dos. Hacete de Dios. Recibí a Cristo como tu Salvador, seguile a Él, siempre vas a ganar. Amén. En medio de la prueba, ofrece sacrificios a Él. Cuando no entiendas nada, dile gracias. Dile gracias por lo que estoy pasando, no lo entiendo. No lo entiendo, no hace falta que lo entiendas en este momento. Así como el versículo que hemos escuchado, ¿vieron? Yo no lo entendí, pero el Señor sí. Bueno, no lo entiendo, pero gracias. No lo entiendo, pero yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que tú estás obrando. Había una oración en este salmo, en el que estamos leyendo. Un clamor al Señor. Decía, oye, el versículo 7. Oye Jehová mi voz, el 27:7. Oye Jehová mi voz con que a ti clamo. Había un clamor, decía, Señor, escúchame. Oye mi voz. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Dios. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Mira este clamor, decía el Señor, ¿por qué cuando te busco escondes tu rostro? No lo hagas. Te quiero encontrar, parece que no escuchas. Yo clamo, no entiendes mi desesperación. No entiendes que deseo verte, encontrarte, abrazarte. Y podemos encontrar la respuesta a esta oración en otro salmo. Vaya conmigo. Salmo 34, versículo 5 al 7. ¿Se acuerda que decía, no escondas tu rostro de mí? Y dice así, los que miraron a él fueron, o sea, aquel que le busca, aquel que piensa que el Señor ha escondido el rostro, no, Él está allí. Y mírale, búscale. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y quizás tocándose a sí mismo, mirándose a sí mismo, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. No hay otra cosa cuando tú miras a Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú descansas en Él, Él responde tu oración. El ángel de Jehová acampa alrededor de todo el mundo. ¿De quién? De los que confían, de los que le temen, de los que esperan, de los que dicen en Jehová he puesto mi esperanza, mi confianza, y los defiende. Él está allí alrededor. No es que yo hago mi vida lo que quiero y en el momento de dificultad, ayúdame Dios. Bueno, sí te puede ayudar. Pero donde va el Señor, donde está la sombra del Altísimo, donde está la cobertura de Dios, es sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que confían, sobre aquellos que descansan en Él. Versículo 10, aunque mi padre, del Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. En el mundo sufrimos muchas, ¿cómo se dice? Muchos abandonos, muchas traiciones de amigos, de parejas, no sé, de personas en las cuales confiamos. Pero el salmista dice, aunque mi padre y mi madre, creo que el dolor más grande es cuando aquel que
tu papá, mamá te ha dejado, ese creo que es el dolor más grande. Cuando en el único que confiaba, los únicos que confiaban te dejan. ¿Y cuántos han vivido y han sufrido eso? Hogares destruidos por ideologías de los padres, por pensamientos, por vidas, por diferencia de creencia, por permitir que el pecado del adulterio, de la fornicación entre en sus vidas, en sus hogares, por los vicios, por las drogas, por el alcohol. ¿Sabe que esto produce en el niño un aislamiento psicológico? Y esa pérdida, ese aunque mi padre y mi madre me dejaran, son afectados aún hasta ser adultos. Un dolor que persiste hasta que el Señor pueda sanar, hasta que el Señor pueda restaurar, hasta que el Señor puede ocupar esas vidas, llenar ese vacío, sanar esas heridas y pueda dirigir a esos adultos a que sean ellos padres y madres ejemplares también. ¿Sabe? El amor de Dios basta todo, el amor de Dios cubre todo, el amor de Dios sana. Decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren. ¿Qué le habrá pasado a él? Quizás lo abandonaron, no sé. Sabemos que los hermanos, por lo menos, no era el más querido. Siendo el más pequeño, llegó a ser el rey. Siendo un pastorcito de ovejas, llegó a ser el jefe del ejército de ellos, siendo hombres de guerra. Cuando Dios decía, no mires lo que mira el hombre, le decía a Samuel, ¿se acuerdan cuando fue a ungirlo a David? Y Dios no mira lo que mira el hombre. No porque aparenten ser fortachones, es el elegido por Dios, sino que Dios mira el corazón. ¿Sí? Versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyere que el Señor haría su obra aquí, que el Señor está. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Espera en Jehová, espera en Jehová. No te impacientes, no cambies de parecer, no lo abandones porque Él no te ha abandonado. El proceso continúa, pero Él está. O dígame si cuando el alfarero está trabajando allí con esa masa de barro, si la masa de barro dice, todavía no soy un jarrón, todavía no soy una taza, todavía no soy un plato. No, pero espera si está trabajando. Está trabajando y en ese trabajar encuentra una basurita, una piedra y la tiene que sacar y cambiar y arreglar y hacer de nuevo. Bueno, hay un proceso. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David sabía muy bien lo que significaba esperar en el Señor. Él sabía muy bien. Había sido ungido como rey a la edad de 16 años. A la edad de 16 años va Samuel, lo unge como rey. Vos vas a ser rey de Israel. Rey de Israel, rey de Israel, rey de Israel. ¿Cómo será esto? No sé. Rey de Israel. Pero no fue rey hasta que tuvo 14 años de espera. Y no fueron 14 años fáciles. Durante esos años de espera hubo un rey celoso que buscaba matarlo. Tuvo tantos problemas que de pronto yo me imagino que en algún momento habrá dicho, Señor, no quiero ser rey. Deja nomás, dale a otro. Fíjate en alguno de mis hermanos. Hubiera yo desmayado. Pero allí estuvo, esperando. Y sabe, cuando llegó ese tiempo, pasaron los 30 años, sirvió al rey Saúl. El rey Saúl lo perseguía para matarlo. El ejército de Saúl lo perseguía para matarlo. Ahora fue rey.
ahora sí voy a estar tranquilo, ahora soy el rey. Empieza su hijo a perseguirlo. ¿Sabe? Servir al Señor, seguir al Señor, buscarle, no garantiza que no vas a tener problemas o aflicciones. Y si alguien te lo ha dicho, déjame decirte que te mintió. Si vas a tener, el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siguió confiando el rey, siguió esperando en el Señor, no dejó de confiar. ¿Sabe? Esperar es difícil. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Pero en esa espera es donde Dios obra. En esa espera es lo que Dios está haciendo. A veces parece que Dios nos responde nuestras oraciones. Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿estás sordo? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? Pero Dios no lo abandonó, no te deja, Dios no se va. A veces somos nosotros los que nos vamos de Dios y ya no escuchamos su voz. Somos nosotros los que nos alejamos. Señor, ¿no entiendes la urgencia de mi pedido? ¿No entiendes la urgencia de mi oración, de mi clamor? ¿Sabe que esperar es darle las riendas de nuestras vidas, de nuestros pensamientos a Él? Eso es esperar, es confiar plenamente en el Señor. Señor, yo espero en ti. Aquí tienes las riendas de mi pensamiento, de mi futuro, de mi familia. Y a veces, cuando estamos esperando, Dios utiliza ese tiempo para refrescarnos, para renovarnos, para enseñarnos. Es allí cuando Él trabaja, en ese tiempo de espera. Y use esos momentos de espera para descubrir lo que Dios está tratando de hacer en su vida. Use esos momentos de espera para incrementar la comunión. Use esos momentos de espera para analizar ese proceso por el cual Dios lo está llevando. Porque un día verá el propósito de Dios en su vida realizado. Pero espere. Y decía el último versículo, no es el último versículo, en el Salmo 42, versículo 11, el último que leo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué tenemos que hacer en ese tiempo de espera? ¿Qué tenemos que hacer en el tiempo de la angustia, en el tiempo donde parece que todo se destruye? Alabarle, mirarle a Él, seguir buscando, seguir clamando. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y quizás poder nosotros mismos decir, pará, hay un Dios que me ama, hay un Dios que me espera, hay un Dios que está levantando mi vida. ¿Saben que las palmeras crecen primero para abajo? Tantos años que es así chiquitita la palmera, ¿por qué no crece? ¿Quién dice que no crece? Está creciendo. Y cuando crece, está creciendo para abajo. Cuando vengan los vientos, no la van a poder voltear. Amén. Así que el tiempo de espera en tu vida es porque Dios está trabajando. El Dios está fortaleciendo tu vida para que cuando seas levantado puedas confiar en Él. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él sea aquel que nunca ha dejado de poner su mirada en nosotros, pero también que nos ayude a confiar cada día, descansar, que ese temor sea disipado, que esa sombra, esa oscuridad de temor se vaya cuando nosotros podamos decir, yo confío en el Señor. Yo confío en su palabra, yo confío en que Él es mi libertador, mi Dios, mi salvación. Señor, estamos delante de ti. Estamos en tu presencia, Señor, y queremos confiar solamente en ti.
Tantas veces nuestra cabeza nos juega una mala pasada. Empezamos a temer, empezamos a imaginarnos cosas terroríficas, catastróficas, las cuales no suceden. Pero mientras tanto, Señor, han ido calando en nuestras vidas, demoronando nuestra esperanza, nuestra fe. Señor, levanta nuestra fe, fortalece nuestra fe. Señor, que nuestra esperanza sea acrecentada. Señor, y que cuando nuestros ojos sean puestos en ti, Señor, podamos aferrarnos. Señor, porque no hay otro Dios que pueda salvar nuestras vidas. Ese Dios que salva y que cuando salva es el Dios que sana, es el Dios que restaura, es el Dios que protege, es el Dios que provee. Señor, ayúdanos a tener aún la confianza del salmista cuando se encontraba en situaciones difíciles. En medio de la dificultad, poder decir: en ti confío, en ti espero, no voy a tener temor de lo que el hombre puede hacer. Aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer. Señor, aunque contra mí se levante guerra, en ti estaré confiado. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda aún hoy, Señor, puede decir: en ti confío, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Proclamar tu nombre sobre sus vidas, sobre su familia, sobre sus actividades cada día. Aún en medio de la dificultad, alabarte, levantar el nombre, decir: Señor, declaro tu nombre. Declaro tu nombre sobre mi problema, sobre mi enfermedad, sobre mi situación financiera, sobre mis problemas matrimoniales, sobre mis problemas, Señor, sobre los vicios. Señor Jesús, yo declaro que tú eres el Señor. Yo declaro que tú estás en medio nuestro, Señor, y a ti te espero, a ti busco, en ti solamente pongo mi esperanza. Señor Jesús, que ayúdanos a confiar, ayúdanos a confiar. Y Señor, y esa aparente, Señor, que nosotros pensamos que tú nos escuchas, no nos escuchas, que vuelves el rostro, Señor, y que podamos saber que tú eres el que iluminas nuestros rostros cuando nos acercamos. Llenas nuestras vidas, cambias. Señor, fortalece, quita el temor. Señor, quita el temor sobre las vidas. Se va el temor en el nombre de Jesús. Señor Jesús, y pon esperanza, esperanza. Aumenta la fe. Señor Jesús, llena cada vida de tu presencia. Señor, que haya una necesidad y una pasión por buscar tu rostro cada día, por acercarnos a tu presencia, descansar en ella y fijarnos en ti. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice, bendice. Bendice cada vida, bendice cada niño, cada joven, cada adulto. Bendice cada matrimonio, cada trabajo, Señor. Señor, atráenos a ti cada día. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día en ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.